Si ustedes recuerdan, amigos, ayer comenzábamos la emisión de Tiempo Presente diciendo de un accidente en la avenida 18 de Julio y Paraguay, ¿verdad? Hoy comenzamos nuestra emisión diciendo de un accidente allí en la Rambla y Melitón González. Carezco de información realmente sobre la identidad del accidente en la jornada de hoy, aunque me pareció que uno de los coches se había incendiado. Esta impresión personal, tan temprano además, ¿verdad? Son horarios en donde todavía el tránsito no anda a toda máquina. Está ratificando algo que las autoridades nos vienen advirtiendo desde hace ya algunas semanas, y que es un problema que tiene muchos años, y se han hecho campañas de todo tipo, campañas muy fuertes. Los medios de comunicación en este caso han colaborado enormemente, la Intendencia se ha movido, organizaciones no gubernamentales han trabajado, empresas privadas han metido para adelante con este tema. ¿Cuál es el tema? El tema está relacionado concretamente con la abundancia de accidentes de tránsito. Las cifras que se conocieron del año 2013 señalan que hubo 567 muertos en siniestros de tránsito. Y vamos a un viejo ejemplo que hemos en alguna oportunidad, en varias oportunidades, utilizado. ¿Se imaginan que hubieran muerto 567 personas de SIDA en el Uruguay? ¿O de viruela? ¿O de lo que ustedes quieran? Sería un escándalo nacional, hubieran caído 25 ministros y todos los que estaban a su alrededor, y todos tendríamos la sensación concretamente de que algo muy grave está pasando. Yo no sé si nos damos cuenta de lo que significa, de esta calamidad que significa para la vida de los uruguayos. Estamos hablando de los muertos, no estamos hablando de las personas que quedan carenciadas, con lesiones serias, con los dramas familiares. El 43% de esos accidentes o de esas muertes ocurren entre el viernes y los lunes. ¿Qué les parece que pasa en especial entre los viernes y los lunes? ¿Hacia dónde vuela la imaginación de ustedes? La mayoría de los muertos viajaba en moto, 53%. La moto que se ha transformado para mucha gente en una solución, ¿verdad? Porque le abarata concretamente, y no solamente el costo de un viaje al trabajo, sino también que de alguna manera el costo del boleto. Pero hay motonetistas que realmente tienen un nivel de imprudencia que se ve agravado porque una moto no tiene la defensa de un coche común. Jorge, además, tú decías recién, si fuera una epidemia por otras causas sería un escándalo, y esto parece que no lo es. Pero además hay otro factor que uno ya no sabe cómo hacer para expresarlo de la manera más clara y contundente. Pero acá hay gente que se está matando, pero además hay mucha gente que está matando. Hay gente que está matando a sus amigos, gente que está matando a sus hijos, y mucha gente a su esposa o a su esposo. Hay mucha gente que está matando a otro. Es decir, creo que no dimensionamos realmente lo que significa cuando uno sale a la ruta con un familiar en el asiento de atrás, o con un amigo compartiendo la moto, o cuando le da un beso a sus hijos y se va a trabajar por la Rambla de Montevideo a las 8 de la mañana. De acuerdo, Leandro. ¿Sabes cuántos lesionados hubo el año pasado en accidentes de tránsito? 30.498. No es un número como para jugarle a la lotería, ni al 5 de oro. Es un número como para meternos miedo, en el mejor de los sentidos, temor a lo que hacemos y lo que otros hacen en las calles de Montevideo y también en otras zonas. El doctor Gerardo Barrios es el presidente de la UNASEV, la Unidad de Seguridad Vial. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos. No sé qué preguntarle, la verdad, no sé si cómo evalúa lo que fue el 2013. Desastre. Hemos hecho tantas notas con ustedes sobre este tema. Lo seguimos llamando porque nos parece que sigue siendo importante reiterar en realidad las mismas cosas, ¿no?
No, claro, sí, pero bueno, vale la pena porque en definitiva nosotros ahora estamos encarando un problema que estaba planteado en el país hace muchas décadas y bueno, y mucho de lo que ha pasado en el país durante los últimos 20, 30 años está explicando un poco el incremento y la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito. Hay que ver que nosotros como país, digamos, y eso lo dicen los informes de Naciones Unidas, digamos, nos incorporamos recién al establecimiento de una política de Estado a partir del 2008, sobre un problema que estaba planteado en el país hacía 20, 30 años, donde todos conocíamos que, bueno, había avisos en el diario, saque su licencia en el día, se podían sacar múltiples licencias de conducir, las multas se ponían, se pagaban o no se pagaban, es decir, realmente una situación muy caótica, el tránsito dividido en 19 departamentos con criterios totalmente diferentes, digamos, infraestructuras viales que se hacían sin tener en cuenta la seguridad vial. Entonces, bueno, obviamente era necesario que el Uruguay, digamos, bueno, contara con un organismo responsable, porque claro, como tú decías, antes del 2008 nadie se hacía responsable de este tema. Había un parque automotor más pequeño también. Eso no justifica exacto. esos horrores, ¿no? Pero también, Jorge, es importante, sí, digamos, por la parte contigo hemos estado hace muchísimos años, también difundiendo mucho antes que el nacer, desde el sindicato médico, recuerdo, digamos, veníamos alertando sobre ese tema frente a la sordera, digamos, de quienes tenían la responsabilidad de establecer estas políticas. Entonces, yo digo, si uno mira lo que son, lo que tenemos hoy, por ejemplo, ¿no? Que es una base de datos confiable y que nos permite analizar la realidad del país. La mortalidad era 35% mayor en los años previos. Es decir, ha habido un descenso en los últimos 15 años en la mortalidad, pese al incremento del parque automotor. Entonces yo digo, los datos sirven, digamos, en la medida que uno puede hacer un análisis científico de la realidad para poder establecer los planes y las estrategias que tienen que ser eficaces en nuestro país. Y es cierto, uno arranca con una situación extremadamente caótica, totalmente fraccionada. Hay que ver que las instituciones nunca participaron en forma coordinada e integrada en una estrategia común, que eso es un poco lo que hemos venido edificando en este tiempo. Si nosotros queremos solucionar este tema, digamos, en el país se tiene que aplicar una estrategia nacional, digamos, sin barreras departamentales y jurisdiccionales de control, digamos, y de avance en este tema. Entonces, sobre eso bueno, sigue habiendo resistencias. Y por eso, digamos, ha sido un proceso complejo, digamos, porque todos los, digamos, la situación en cada uno de los departamentos es muy diferente. Ustedes pueden ver en la presentación que hemos venido haciendo y que están colgados en la página web las diferencias que hay entre un departamento y otro, departamentos que tienen el doble o el triple de mortalidad que el promedio nacional. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos un desafío planteado que, bueno, avanzar, digamos, en establecer acciones eficaces. Y las acciones eficaces se sustentan en acciones que están recomendadas y que son aparte las que dan resultados. Es muy claro, digamos, que los países que tienen los mejores resultados en el mundo aplican estrategias como la que venimos aplicando y que ustedes mencionaban con relación a la comunicación social de este tema. Digamos, a poner sobre la mesa de la familia y de las autoridades en las agendas este tema en forma, digamos, permanente por el costo social que tiene. Eso es un elemento central y en eso se ha avanzado mucho en la coordinación, digamos, de las acciones tanto públicas como privadas, como con fundaciones, ustedes, los periodistas y los medios de comunicación. Ahora nos está faltando una pata muy clara, que es el tema del control y la fiscalización a nivel nacional en forma adecuada. Como vemos, hay un periodo que es un periodo que nosotros llamamos un periodo crítico, que está presente hace muchos años. Yo me acuerdo que en el año 99, digamos, cuando hicimos un primer análisis de las asistencias en vía pública a través de donde yo trabajo, en la unidad de emergencia móvil que yo trabajo, digamos, bueno, ahí era muy claro que había un periodo crítico los fines de semana. Entonces tú preguntabas, bueno, ¿qué es lo que pasa los fines de semana? Y precisamente lo que pasa los fines de semana es que hay muy pocos controles, digamos, y eso hace que en definitiva, digamos, el mejor ejemplo lo tenemos lo que pasó este año, por ejemplo, en enero, ¿no?
Enero fue un mes caótico en cuanto al consumo de alcohol. El consumo de alcohol, digamos, y la falta de control hizo a las manifestaciones de violencia, hasta piñatas en las playas. Sí, por favor, claro. Y bueno, y esa violencia también se manifiesta en el tránsito, con lo cual en enero casi se duplicaron la cantidad de fallecidos en el tránsito. Entonces yo creo que en esto hay que, digamos, actuar con sentido común. Digamos, si uno, digamos, bueno, va al estadio, a un partido de Peñarol Nacional y no hay control policial, es muy probable que se genere alguna instancia de violencia. Bueno, esto es igual. Es decir, por eso la seguridad vial tiene mucho de seguridad pública en ese sentido. La persuasión que hacen los agentes policiales es la persuasión que hacen los inspectores de tránsito y policía caminera cuando está presente en las vías públicas, pero los fines de semana, digamos, sobre todo en horas de la madrugada, hay enormes dificultades, y todos lo sabemos, de la presencia de esos agentes, porque incluso también los agentes de tránsito, los inspectores, se ven envueltos en esa violencia, y las agresiones hacia los inspectores es también un componente diferente a lo que era el tránsito hace 20 años. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿qué factores encuentran ustedes de diferencia entre departamentos donde la tasa de mortalidad es el triple que otros? En Montevideo tiene la tasa más baja, según los datos presentados ayer por UNACEB. Florida tiene la más alta, pero hay departamentos, por ejemplo, Florida y Flores están uno pegado al lado del otro, y la diferencia en tasa de mortalidad es bastante importante. En Flores es 3,2 y en Florida es 33,2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Flores y Florida, para ser pragmáticos? Las diferencias, digamos, están sobre todo en las acciones. Primero, hay factores que están vinculados a la incorporación de esa estrategia en cada una de las localidades. Y cada una de las localidades ha tenido sus dificultades. Es decir, por ejemplo, estos ejemplos que tú mencionabas, el ejemplo, por ejemplo, de Soriano, ¿no? El intendente, digamos, el año pasado anuncia que a partir del 1 de noviembre del año pasado se va a exigir el casco para todos los motociclistas. Claro. Bien, ¿cuál era la situación de Soriano antes? El 8% de los motociclistas utilizaba casco. Hoy el 90% de los motociclistas utiliza casco. Entonces, bueno, esas incorporaciones que han sido a tiempos diferentes, digamos, también explican esas diferencias departamentales que hay, y que obviamente también tiene mucho que ver con los controles que se hacen, digamos, no solo del casco motociclista, sino de todos los aspectos o los factores que tienen que ver con la siniestralidad vial. Ahora, Gerardo, sí, perdón, adelante. No, para terminar un poco esto, es decir, sí, cómo mejorar los resultados. Y bueno, así como uniformizamos un poco el lenguaje del tema del tránsito, como actuamos coordinando acciones entre los distintos sectores públicos, privados y fundaciones y comunicación social, hay que hacerlo también en la observación, en la presencia de agentes policiales, digamos, y inspectores de tránsito todos los días del año, a toda hora, y sobre todo en los periodos críticos, ¿no? Sí, nosotros nos proponemos en esta semana preguntarle a la audiencia y trabajar el tema si el Uruguay es un país culto, ¿no? Y si los uruguayos somos cultos. No es el Uruguay lo hacemos nosotros. Es decir, el Uruguay somos nosotros. Y podríamos preguntar también, bueno, entra dentro del nivel de la cultura el acatamiento, digamos, a las reglas, a las normas. Yo estaba mirando la encuesta, este trabajo que fue presentado. Solo el 41% de los automovilistas utiliza el cinturón de seguridad. Pero esto es escandaloso. Es decir, esto es coquetear con la muerte. Las picadas se siguen escuchando en las noches de Montevideo, en algunas zonas, tremendas. Y hay inconvenientes, y hay vecinos que concretamente, de alguna manera, establecen que no saben a quién hacer la denuncia, porque cuando hablan a la intendencia dicen, dicen que es un problema de la policía, y la policía dice que es un problema de la intendencia. Pero digamos, ¿cuántas cosas podríamos solucionar con nuestra propia voluntad, con nuestro propio acatamiento digamos, a los consejos que se nos da de cómo debemos manejar, a aplicar aquellas normas
que se consideran, nos dan mayor seguridad en el momento de trasladarnos en un coche, ¿no? 41% tan solo utiliza el cinturón de seguridad. Me parece una cifra también escandalosa. Exacto. Es decir, nosotros, eso es la manifestación del problema. Ahora, tenemos que aprender un poco de la experiencia internacional y de las recomendaciones que nos hacen los países que tienen hoy los mejores resultados. Sí. Es decir, uno no va a inventar la pólvora, ya está inventada. Es decir, bueno, la situación, por ejemplo, de Suecia en el año 1987 era la situación de Uruguay hoy. Todos estos problemas estaban en Suecia, que es el país, digo, Suecia, como podría decir, los países europeos de ingresos altos, ¿no? Sí. Digo, bueno, tenemos que aprender de cuál fue el proceso que desarrollaron esos países para mejorar, digamos, y hoy tener las tasas más bajas de mortalidad en el tránsito, pese a que tienen más parque automotor incluso que nosotros. Sí. Bueno, la experiencia demuestra de que por más que uno haga recomendaciones, anuncios, campaña de difusión, es decir, por sí solo eso no cambia las conductas en el tránsito. Necesitamos mano dura. Colabora, es decir, ningún país de estos, si vas a, digamos, yo le pido a la audiencia, alguno seguramente anduvo por algún país europeo, para ver, digamos, lo que es el aspecto de comunicación social que está presente, educativo y qué sé yo, pero también el control y la severidad de las sanciones, el registro único, digamos, el permiso por puntos, es decir, está todo centralizado y unificado. Por lo tanto, nosotros recién empezamos ese proceso. Por lo tanto, digamos, hay un elemento que es central y muy sencillo de comprender. Si no hay presencia, digamos, de inspectores y de policías, digamos, controlando y regulando el tránsito, es un caos. Claro. Entonces, yo digo, Montevideo tiene la tasa más baja de mortalidad en el tránsito, pese a que tiene el mayor parque automotor y la mayor movilidad de todas las ciudades y todos los departamentos del país. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué Montevideo tiene la tasa más baja de mortalidad? Y tiene la tasa más baja de mortalidad porque en ese tema, digamos, de el cumplimiento de las normas, la presencia de los agentes de tránsito, arrancó en el año 90 y poco. Entonces, bueno, hay toda una historia, digamos, de cambio que se ha venido produciendo y que hay que intensificar, que tiene que ser también un poco un poco el motor, digamos, para que se uniformice en el país. Es decir, a nosotros no nos sorprende, creo que a ningún uruguayo le sorprende, digamos, la baja utilización del cinturón de seguridad, porque esta encuesta que se hizo con el Banco Mundial es en ciudades. Es decir, vas a recorrer las ciudades del interior. Entonces, cuando uno mira Montevideo tiene en el uso, digamos, del cinturón de seguridad, el 72% de los conductores y acompañantes van con cinturón colocado. Y no es que esté tapizado de inspectores de tránsito, tampoco quiere decir que haya que tener 1,5 millones de inspectores de tránsito, uno al lado de cada conductor, sea de motos o de autos, sino que hay que, digamos, acostumbrar, digamos, a la gente a que, bueno, que las normas preventivas están presentes y que están siendo controladas. Y hay que mejorar mucho, porque también Montevideo saca una tasa de 10 fallecidos cada 100.000 habitantes. Sí, claro, Es el doble de la tasa europea. Sí. Entonces también en Montevideo mucho hay que mejorar. O sea que, en definitiva, yo creo que hay elementos, digamos, de este informe y un poco de lo que ha pasado en estos últimos 2 o 3 años, que son muy estimulantes también, pese a que hablar de que haya cosas positivas y estimulantes, frente a 30.000 heridos, digamos, y 567 fallecidos, parece medio contradictorio. Estamos recorriendo el camino de los países de ingresos altos. Si uno mira lo que fue la evolución de estos países de ingresos altos allá por la década del 80, digamos, bueno, Uruguay empezó a recorrer ese camino. Lo que no podemos es demorar 20 años para bajar la tasa a la mitad. Por eso Naciones Unidas, digamos, declaró la década de acción, es decir, que al 2020 nosotros tengamos una reducción del 50% de las lesiones, de los fallecidos. Sí, Gerardo. Yo creo que en ese camino estamos, ¿no? Tú mencionabas Europa, ¿y en Estados Unidos? Bruce Willis ha ido detenido por manejar con alcohol. Britney Spears ya está abonada a la cárcel y a hacer obras sociales y trabajos a nivel de la sociedad, por haber sido detenida también con una ingesta de alcohol importante. Es decir, no se perdona, es una falta
muy pesada en Estados Unidos, una transgresión en el tránsito, incluso la velocidad, digamos, sí, sí, normas, el no respeto de las normas. Sí. Yo creo que acá nosotros, digamos, bueno, estamos recorriendo ese camino fundamentalmente reconociendo cuáles son los problemas más importantes que tenemos en el tránsito para abordar, digamos, esas estrategias, como tú decías. Es muy claro, tenemos una totalidad de cada 10 que fallecen, 6 son motociclistas y 2 son peatones. Sí. O sea que, bueno, que hay urgencias, digamos, también dentro de toda la... y lugares donde puedan transitar también, los motociclistas, sí. Barrios, acá hay un mensaje, por ejemplo, de un oyente de Sarandí del G, Fernando, que habla del estado de las rutas, en particular de la ruta 6, que dice que tiene que está muy mal estado, que los camiones y los buses se ladean peligrosamente cuando la transitan, que se ha reclamado al Ministerio de Transporte y no reciben respuesta. ¿Hay un problema de infraestructura también? Sí, eso es clarísimo. Es decir, hay un retraso en todo lo que es la infraestructura vial, no solo por incremento de parque automotor, sino que ya había retraso en el mantenimiento de las rutas durante muchísimos años. Bueno, eso corresponde a los planes que el Ministerio de Transporte viene, digamos, desarrollando y que, bueno, que, digamos, apuntan a esa mejoría de la infraestructura. Pero también hay otra cosa que nosotros hemos hablado en el Ministerio de Transporte también, digamos, es el señalamiento. Es decir, una ruta puede estar en mal estado. Sí. No, el tema es lo que sí, que si está en mal estado tiene que estar adecuadamente señalizado. Tiene que estar anunciado que uno va a transitar un tramo. Digo, bueno, bajar los límites de velocidad, establecer una cartelería. Hay mucha oscuridad también, ¿Cuánto hay de la idiosincrasia uruguaya también? Porque, por ejemplo, uno a veces transita la interbalnearia y no puede creer que en la interbalnearia se pueda cruzar con una bicicleta, se pueda cruzar caminando, se pueda cruzar una madre con un niño en brazos. En Uruguay se puede... decir, a ver, digamos, yo sé que es antipático construir un muro en la interbalnearia. Ahora, también es raro, ¿no?, que se pueda hacer, digamos, que se pueda cruzar la interbalnearia en cualquiera de sus tramos caminando. Sí, obvio, eso forma parte un poco de las costumbres, o es decir, las costumbres, la idiosincrasia, digamos, los mitos, hasta esa especie de viveza criolla fue producto de, digamos, también el tratamiento que se le dio a este tema históricamente. Entonces, bueno, a medida que hace la tuya, y bueno, y si querés cruzar en la mitad cruzás, y si tenés un puente peatonal, pero no hay nada que lo evite. No, sí, eso se evita, digamos, en la medida que seamos eficaces y eficientes en establecer esta política. Los cambios culturales... No, me refiero que no hay ninguna barrera física que a una persona le diga... no, claro, se puede, bueno, ahora es que el Ministerio de Transporte ha desarrollado acciones, digamos, que apuntan a eso. Poner un puente elevado sin cercar la ruta es absurdo, porque la gente va a seguir pasando por abajo. Exacto. Digamos, bueno, el Ministerio está haciendo esas acciones. Pero esos cambios, digamos, que necesariamente se tienen que producir, digamos, van a ser un proceso. Como decíamos, los países europeos demoraron 20 años en bajar la tasa a la mitad y cambiar la cultura vial de los europeos. Nosotros ahora, no somos distintos. En los países europeos, cuando uno anda por una ruta como la interbalnearia, hay un muro de 2,5 metros y no se cruza. No es simpático, no es lindo estéticamente, pero no cruza nadie por ahí. Exacto, lo que pasa que, bueno, que también es ese proceso que veníamos mencionando. Bueno, nosotros recién estamos empezando todo este accionar en cuanto a rutas más seguras, y bueno, y de hecho los cruces elevados que se hicieron en la Floresta, en la Atlántida, los cruces peatonales, algunas otras obras que se están realizando en algunas otras rutas nacionales apuntan a mejorar eso. Pero bien, yo creo que cada uno tiene que asumir, como decíamos al principio, la responsabilidad de lo que le compete desde el punto de vista del tránsito. Eso nos involucra a todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy como nunca estamos articulando con todos los actores. Es decir, hoy el idioma común del tránsito es la protección de la vida. Antes el idioma común del tránsito era esconderte los inspectores que te quieren multar para recaudar y qué sé yo. Y acá las normas, digamos, no están hechas, digamos, con un fin recaudador exclusivo. Digamos, o sea, están hechas justamente para proteger la vida de la gente, porque, digo, de hecho las cifras lo advierten. Nos queda un minuto, pero ayer el Ministerio de Transporte lanzó una campaña en los medios de comunicación. ¿Cómo la evalúa? Sí, eso es una campaña de impacto, digamos, que muestra claramente cosas que en el país no ocurren, que tienen un costo social muy importante,
y que se asocia, digamos, a lo que son los costos en términos de lesionados y fallecidos en el tránsito. Ahora, ¿es correcto el mensaje de poner como ejemplo algo que es una fantasía, que no va a ocurrir en la Plaza Independencia o en Piriápolis? Bueno, eso, digamos, fue evaluado en el Ministerio de Transporte con la empresa. Yo creo que es una forma de comunicación que se utiliza también en otros lugares del mundo, digamos, y que ha formado parte de las campañas, y creo que va a ir sumando. Es decir, bueno, por lo menos si a un porcentaje de la población le queda aquello de decir, mirá, lo que ocurre en el Uruguay con el tema del tránsito es parecido, que es muy bien un terremoto, digamos, bueno, bienvenido sea, es una suma, es decir, nunca una campaña es tan abarcativa que dé un mensaje que perdure en la población. Yo creo que esto lo que busca es perdurar en la población una imagen de un desastre, digamos, que es lo que ocurre en el tránsito. Sí. Bien. Es decir, un poco eso es lo que se buscó. Gracias por estos minutos, Gerardo. Muy amable. No, por Vale, favor, Gerardo, que muchas tengas buen gracias a día. ustedes. Chau, chau. Gerardo Barrios es el presidente de la UNACEB.